¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas a todos mis amigos de Supply Tech, colegas, expertos en el tema y jóvenes estudiantes. Hoy tenemos una excelente visita, una muy buena visita de un amigo muy querido de años, Raúl Solórzano Cáceres. Él ha sido ingeniero naval, o es ingeniero naval, especialista, experto en el tema de gestión de riesgos para el transporte de carga terrestre. Hoy nos acompaña, es la primera entrevista de muchas que vamos a tener, probablemente en el campo también, con las flotas, con los transportistas, con las empresas de transporte. Vamos a gestionar algunas visitas de campo con Raúl Solórzano. Raúl, bienvenido a Supply Tech, gusto de tenerte, colega, amigo. Estamos contribuyendo con un granito de arena para mejorar la logística, la competitividad de la cadena de suministro en el país. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias por la invitación, José Antonio. Para mí es un gusto poder nuevamente compartir experiencia, conocimiento y buenas prácticas en el sector transporte. Siempre me he preguntado qué se puede hacer. Veo a una empresa de transportes, tiene una denominación, tiene una marca, tiene su página web, está con RUC, donde probablemente la empresa de transporte no tiene ni un solo camión. O la otra opción es que tiene un camión y el propio gerente general es el chofer, es el que coordina toda la operación y hace toda la gestión y se ofrece como empresa de transportes terrestres de carga. ¿Cómo llevamos a estas empresas a que se formalicen, a que sean más competitivas? Bueno, muy interesante tu pregunta. Como todos sabemos, primeramente en nuestro país tenemos que cumplir las normas legales que están vigentes, y adicional a esas normas legales es importante que los generadores de carga definan los lineamientos de operación, ¿ya? No interesa si es una empresa de un vehículo, 2 vehículos, 30 vehículos. La cosa es que se definan los lineamientos para buscar un servicio seguro, de calidad y eficiente, y también una competencia justa. Por eso es importante que todos los sectores colaboren en formalizar el transporte en nuestro país. Excelente. Ahora, tu experiencia, tú has estado también en la parte estatal, en la parte de transporte terrestre. ¿Cómo hacemos para mejorar, por ejemplo, las certificaciones, las homologaciones? Hoy por hoy, ¿son importantes para una empresa de transportes para ser más competitiva, o solamente es un título o un documento que solicitan los clientes para que haga el servicio? ¿Cuál es la importancia de una certificación o homologación en transporte de carga terrestre? Bueno, muy importante, como ya habíamos mencionado, es definir esos lineamientos. Primeramente el cumplimiento legal. Después ya vienen definir los lineamientos de acuerdo a normas técnicas internacionales, especialmente para el transporte de material peligroso, que el riesgo es muy crítico y el impacto puede afectar a las comunidades y medio ambiente. Ya hay experiencia en nuestro país de estos temas. Por eso es importante certificar, homologar, auditar a estas empresas de transporte, para que en ningún momento, es una actividad dinámica. Entonces hay incremento de flota, hay de baja de flota, hay cambio de conductores. Entonces uno tiene que estar permanentemente analizando los riesgos en este tipo de operación. ¿Cómo podemos mejorar la competitividad de cada empresa de transporte de carga que asume, por ejemplo, la contratación de expertos, de consultores, asesores, para formalizarlos, para ponerles tecnología, para ponerle una serie de mejoras a la empresa? Pero por otro lado tenemos la informalidad. Los costos de uno son más altos que los costos de otro. ¿Cómo hacemos para competir como una empresa formal que cada vez necesita mejores indicadores para gestionar su flota y poder seguir adelante con sus camiones? Hablamos de 50, 100, 200 camiones. Cuando tenemos contingencias de clima, de huaico, lluvias, temas de bloqueo de carreteras, y manejamos, o temas ecológicos, ¿no? O toman las carreteras, manejamos 50, 100, 200 camiones. ¿Cómo gestionamos
ese tipo de contingencias en el sector de transporte terrestre de carga? Bueno, como he mencionado, el tema de gestión. Entonces, una forma de gestionar, ya sea riesgos, operaciones o cualquier tipo de actividad, es planificar. ¿Ya? Son pocas las organizaciones que planifican. Estas planificaciones tienen que ser basadas en condiciones reales. A veces las estructuras de costos de la operación de transporte no las toman en cuenta. Entonces, están en la oferta y la demanda. Y eso es lo que genera lo que tú has mencionado. Por eso es importante planificar con estructuras de costo, porque las estructuras de costo, por lo general, las estructuras fijas no van a modificar, ¿no? Las estructuras variables son las que van a modificar. Por eso a veces hacen la competencia por flete, que tú has mencionado, y no toman en cuenta que ese bajo flete, inclusive hay lavado de dinero. Hay tantos riesgos que pueden ocasionar este tipo de actividad. Por eso es importante definir, planificar y analizar cuál es el servicio que yo necesito para que mi cadena de suministros sea una cadena segura, una cadena eficiente, y que los actores de las diferentes cadenas sean expertos y que tengan ese compromiso de buscar lo mejor para el comercio exterior en nuestro país. Tú como experto, ¿qué consejo le darías a estas pequeñas o medianas empresas que quieren formalizarse o se están formalizando para que sean una empresa competitiva? ¿Cuáles son los tips a tomar en cuenta para que sigan? Sé que es difícil, es muy complicado porque tiene un costo, ¿no?, de inversión. ¿Cómo podríamos hacer para poder mejorar que esta empresa mediana o pequeña crezca de manera formal? Bueno, lo más importante del tema de formalización se basa en el cumplimiento legal. Entonces ya con la tecnología ahora ya podemos nosotros ingresar con un código y tener acceso a la flota de vehículos y a la anónima de conductores. Entonces por eso es importante que todas las empresas que estén involucradas en la actividad de comercio exterior estén registradas para el tipo de servicio también. ¿Ya? A veces, tocando el ejemplo de material peligroso, es un tipo de servicio especializado. Entonces tiene que tener una autorización, tiene que tener un plan de contingencia. Los conductores tienen que tener una licencia de conducir especial. Por eso el tema, primeramente, es cumplir con las normas legales. Y en segundo punto, ya es definir los lineamientos que se van a tomar en cuenta para todas las empresas que van a trabajar para esa cadena de suministro. Y ahí está el tema también de la homologación, certificación, auditorías, etc. Hay buenas prácticas en nuestro país que ya trabajan con esas metodologías de un transporte seguro y eficiente. A nivel nacional, hemos mejorado en lo que es formalización del transporte terrestre de carga. En los últimos 10 años, ¿ha habido alguna mejora? ¿Seguimos igual? Y a nivel internacional, ¿en qué nivel nos encontramos? Hay buenas prácticas, especialmente en el sector minero. He tenido la suerte de trabajar muchos años en el sector minero y me acuerdo cuando recién empezamos este tipo de servicio. Bueno, en el año 2000 no había normas legales para el transporte de material peligroso, se definieron los lineamientos, entonces siempre se buscó controlar los riesgos. Porque la actividad de transporte, más del 85% de la actividad se hace fuera del centro de labores. Por eso el riesgo, por eso nosotros no podemos dejar de lado el riesgo que tiene esa actividad. ¿Ya? Por eso es importante que todos los que participamos en la cadena de suministros estemos comprometidos en solucionar el problema, no trasladar el problema al conductor o al transportista.
¿ya? Porque ya sabemos que hay conductores que son los dueños de las empresas de transporte. Hay que darle facilidades, hay que conocer la problemática y de acuerdo a eso buscar las buenas prácticas que ya se están haciendo en el sector minero. Si hablamos del sector minero, me imagino que hay muy buenos casos de éxito, pero también me preocupa algo, ¿no? Si bien cada vez hay más exigencias de mejoras, de control, de seguridad para evitar accidentes fatales, vale mucho la vida humana, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para que una empresa mediana o pequeña participe de esa oportunidad cuando vemos que ahora la tecnología ayuda mucho a la seguridad, pero te piden brazaletes, te piden cámaras internas, te piden elementos disuasivos para que no se duerma el chofer, el control del combustible, varios elementos tecnológicos que van sumando al costo de implementación? Si yo tenía un costo A, será A más 2, ¿cierto? Postular de repente a una empresa minera, corporativa, va a ser muy difícil para que una empresa mediana o pequeña pueda participar de esta oportunidad. Queremos ayudar a que se formalicen, pero por otro lado tenemos un problema sobre costos. ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, como ya había mencionado, hay buenas prácticas. Actualmente hay empresas mineras que dan ese servicio de formar especialmente a transportistas de las zonas regionales. Entonces, desarrollan planes estratégicos basados en los temas que tú has considerado, en no solamente asignarle mercadería para que ellos generen sus utilidades, sino que también los ayuden a formarse como empresas expertas. Y hay casos que empezaron con 1, con 2 unidades y ahora ya tienen 10, 20 unidades. Es más, ya están a cargo de la operación. Entonces eso demuestra que cuando las cosas se hacen bien, todo va a caminar perfecto. Por eso la problemática hay que verla como una problemática integral, donde todos tenemos que participar, ¿ya? Desde el conductor, transportista, el generador de carga, la autoridad, la comunidad y todos, ¿ya? Y yo estoy seguro que si todos apostamos por este cambio, vamos a lograr que nuestro sector transporte se formalice y mejore. A los jóvenes profesionales, hay muchos estudiantes terminados de secundaria este año y dicen que voy a estudiar, ¿no? Otros profesionales que están en la carrera de negocios, ingeniería industrial o de transportes. Todavía hay mucha oportunidad para poder ser ingeniero de transportes, ingeniero de, no sé, logística, supply chain management en el país, o es que ya está todo copado. Existe una gran oportunidad. Como sabemos, nuestro país es uno de los principales exportadores de mineral. Tenemos también la agroindustria, está creciendo también los proyectos logísticos. Entonces ahorita se necesita mano de obra calificada, ya sea profesional o técnica. Es más, el conductor ya no es un conductor que maneja un vehículo, ya es un operador que se le tiene que asignar responsabilidades y también se le tiene que capacitar. Asimismo, en todos los niveles de la organización, desde el conductor hasta el gerente general. Por eso ahorita es importante y felicito a ustedes que tienen esa iniciativa de brindar oportunidades a los jóvenes, porque hay mucho para apostar en nuestro país. Qué bueno, Raúl. Finalmente, me gustaría saber cómo hacemos con el transporte terrestre de carga en provincias, ¿no? Frente a alternativa de transporte, cabotaje, vía férrea. ¿Va a afectar la mano de obra en provincias de los choferes, los conductores que quieren manejar? ¿Es una alternativa viable el cabotaje para descentralizar y el tren ferroviario de carga a nivel nacional es importante, o tenemos que seguir apostando por el transporte de carga terrestre?
Bueno, has tocado nuevamente un punto muy interesante, José Antonio. La infraestructura logística en nuestro país todavía está muy limitada. ¿Ya? Nosotros tenemos proyectos de planes nacionales logísticos. Necesitamos corredores logísticos donde estén todos los medios de transporte que tú has mencionado, ya sea marítimo, aéreo, ferroviario o terrestre. ¿Ya? En el caso, tomando ejemplo del sector minero, solamente el 20% del mineral viene en tren, el 80% viene por carretera, con excepción de los ductos. El ducto también es un medio de transporte que tenemos en Guarmí. Por eso, entonces, ahí están incluidos varios medios de transporte. Por eso es importante la planificación con un plan nacional logístico y saber en qué etapa de ese plan nacional logístico estamos y a dónde tenemos que apuntar. No centralizar todo en el puerto del Callao, ya, porque ya vemos ya la situación y eso afecta al transportista. Por eso a veces hay que ver el acceso que debe tener a estos puertos, a estas zonas logísticas, ya, porque también no solamente es de la puerta hacia adentro lo que me interesa, sino es toda la cadena. Y yo espero, Raúl, algo interesante, ¿no? No solamente es el medio de transporte terrestre de carga, sino promover el transporte aéreo de carga internacional en provincias, el cabotaje, el ferroviario, pero vayamos a la práctica, ¿no? Hoy me llaman de Tumbes y me dicen, señor Caballero, queremos promover la logística de Tumbes desde la Cámara de Comercio de Tumbes. Bienvenido, manos a la obra, ¿no? Y en Tumbes tenemos N productos de exportación, no solamente el banano orgánico, no solamente el mango, la pesca, tenemos en concha de abanico, recuerda los manglares, tenemos una serie de productos y servicios de turismo. Entonces, hay que promover y centralizar, y una manera que estamos pensando es ir al lugar. Te vamos a invitar, esperamos que contar con tu apoyo para poder llegar a estas zonas que de repente no aplican las buenas prácticas porque todavía hay un poco de informalidad o es provincia y no hay tanto control como en Lima. Pero tenemos que descentralizar las operaciones de Lima, como el 80% del movimiento de transporte del comercio se da por Lima, vía marítima. Al respecto, viendo a Lima congestionada, tú que eres especialista en transporte terrestre, ¿qué podemos hacer cuando vemos 7, 10 ómnibus, 15 ómnibus juntos hacia una sola dirección y avanzan a 5 kilómetros o 2 kilómetros por hora en una punta? Quiero compartir la experiencia que ya tuve en otros países y que he podido participar en los conocimientos. Bueno, para todo el tema urbano están los sistemas integrados de transporte. En los sistemas integrados de transporte, el transporte masivo de personas, para evitar el uso del vehículo, tiene que ser de calidad, tiene que ser eficiente. Entonces ahí hay que apostar por los trenes, ¿ya? O los tranvías, o hay una serie, ¿ya? Hay una ciudad muy importante, Medellín, Colombia, es un ejemplo que debemos seguir para el tema del transporte urbano de personas. Evitar ya que cada persona esté usando su vehículo. Y eso no solamente está afectando el tránsito, también está afectando, ya no hay dónde parquear, ¿no? Y a veces uno ya tiene que ir, ahora hay que apostar también por la bicicleta, entonces todas las regiones ya tienen que apostar por el transporte urbano de calidad. Y para el transporte de carga, he tenido la suerte también de viajar por regiones. A veces hay proyectos, en el Perú hay 16 concesiones viales, pues las concesiones viales no han tomado en cuenta, este es un análisis técnico entre las vías de evitamiento que debe tener cada región, porque uno puede recuperar horas operativas en el tránsito de región a región, pero llega a la región y está el embudo. Entonces no hay vías de evitamiento. Las principales regiones en nuestro país, incluido Lima, no tienen verdaderas vías de evitamiento. Las vías de evitamiento no pueden
tener paraderos, porque el carril, el diseño geométrico que es con 3 carriles, uno lo usa el transporte de pasajeros, otro lo usa el de carga y otro el vehículo. Entonces basta que uno pare y ya no va a haber flujo. Ya, por eso es importante el análisis, el diseño y buscar a los expertos. Ya, así como mi padre fue médico, gastroenterólogo, entonces cuando él venía un paciente, él ya estaba decidido solamente a la gastroenterología, el estómago. Si le pedían otra consulta, tenía que buscar al experto. E igual pasa con la logística. Por eso ustedes tienen esa iniciativa de buscar a los expertos y poder compartir esos conocimientos, esa experiencia. Hay experiencia de países hermanos de Latinoamérica. O sea, no necesitamos irnos tan lejos para aprender. ¿Ya? Entonces, hay que hacer lo que ya se está haciendo y mejorarlo. Finalmente, conclusión, sería juntar a los expertos y decirle al gobierno de turno, a los gobiernos que vengan, porque uno de los temas, un director dura 5 años o 2 años, entra un nuevo ministro, cambio de directores, entra un nuevo ministro, otra vez cambio de directores. No hay una línea de carrera como en aduanas, 10 años, 15 años, quedan 20 años y le dejan trabajar. Debería haber un cambio, una reestructuración en el Ministerio de Transportes, donde un director que es experto, especialista, permanezca 15 o 20 años para ver una mejora, un cambio gradual. Igual los profesionales que ingresan al Ministerio de Transportes, yo creo que el que debería manejar la logística del país es, o se crea un Ministerio de Logística, o el Ministerio de Transportes toma las riendas. No le quito el mérito al área de comercio exterior de MINCETUR, que tiene la parte de facilitación, pero un facilitador es diferente a un gestor de cadena de suministro, complicado con una serie de conocimientos y experiencias que probablemente MINCETUR no lo pueda desarrollar. Yo sigo apostando por un Ministerio de Logística o que tome el rol el Ministerio de Transportes, pero ya no sería el rol de transporte terrestre, sino algo integral. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Bueno, coincido en lo que has mencionado, pero yo apuesto como punto de partida el Plan Nacional de Logística para nuestro país. ¿Ya? Porque las personas pueden rotar, pero el plan, o sea, nosotros tenemos que planificar a partir de este año, no sé, o de este gobierno, planificar cómo logísticamente va a crecer nuestro país. No hay que olvidar la pandemia. Se tuvo que distribuir la vacuna a las diferentes regiones. Y acuérdate que hablábamos y no contábamos ni con almacenes. Ahora, ojo, a veces, por decir, este tema es muy amplio, José. Ya en otra oportunidad vamos a ampliar más el conocimiento pero por decir, a veces las regiones no necesariamente tienen que tener aeropuertos, sino pistas de aterrizaje o helipuertos. ¿Ya? Ahora, el tema del ferrocarril. ¿Ya? Ahorita, la semana pasada he estado en Chosica y hay un ferrocarril ahí. ¿Ya? Entonces, hay situaciones que podemos, por eso, pero todo tiene que ser planificado. Si nosotros no planificamos, entonces vamos a seguir caminando sin horizonte. O sea, necesitamos a los expertos, necesitamos el plan, necesitamos el presupuesto y estoy seguro que a corto plazo vamos a ver éxitos. Pero si no contamos con un plan nacional de logística, vamos a seguir caminando sin rumbo. No vamos a saber las prioridades que debe tener en la infraestructura. No ver el problema como un problema político, sino verlo como un problema de reducir tiempos, de mejorar la logística en nuestro país. Bueno, amigos de SupplyTech, tenemos a Raúl Solórzano por mucho tiempo. Él va a ser especialista de SupplyTech, director de SupplyTech, para brindarnos su conocimiento, no solamente con la entrevista, sino también en exposiciones y también en temas, talleres o congresos que tengamos
en el tema de transporte terrestre, sobre todo en el tema de seguridad, en el tema de mejoras. Es un consultor, es experto en el tema, y quiero agradecerte a Raúl por ese valioso tiempo. Para mí es como tomar un café contigo y conversar siempre del transporte. Nunca terminamos de conversar qué cambios, qué mejoras está viendo en el país. Sé que tu día a día, desayunos, almuerzos y hasta te vas a dormir con el transporte terrestre de carga. Todos los días piensas en eso mismo, y sé que desde tu correr has apoyado con un granito de arena en la formalización, en la mejora y sobre todo en la seguridad, porque cada chofer tiene familia y espera sus hijos, su familia, en que llegue a su casa. Sigamos apostando por ello, Raúl. Gusto tenerte en SupplyTech. Bienvenido a SupplyTech. Es tu casa y te tomamos como director especialista en SupplyTech. Hasta pronto. Gracias, Raúl. Muchas gracias, José Antonio. Gracias, hermano. Gracias.